Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión, donde como siempre nos sumergimos de lleno en la información que nos han enviado. Mi cabeza. Exacto. Hoy nos adentramos en las aguas turbulentas de la política colombiana. Uy, qué interesante. Bastante nos han compartido un audio, un intercambio, digamos, bastante acalorado en el Congreso, y lo protagonizan dos figuras muy conocidas, la senadora indígena Ida Quilpué y la senadora de derecha María Fernanda Cabal. Dos polos opuestos. Totalmente. Y esto nos lleva al meollo del asunto, el debate sobre la democracia en Colombia, que está que arde. Un tema candente, sin duda. Para quienes no estén familiarizados con el panorama político colombiano, Aida Quilpué es una líder indígena que alza la voz por comunidades históricamente marginadas. Una voz poderosa. Sin duda, Cabal, por otro lado, está asociada a Odivismo, un movimiento de derecha que, para ponerlo en términos simples, aboga por una seguridad de mano dura y políticas económicas liberales. Ya veo el choque de trenes. Exacto. Y en este audio que nos han enviado vemos cómo estos dos polos ideológicos colisionan en un tema tan fundamental como lo es la democracia. La democracia en el ojo del huracán. Lo primero que nos salta a la vista es Cabal lanzando una acusación bastante fuerte. Afirma que las comunidades indígenas, a pesar de su larga tradición de liderazgo, no son realmente democráticas. Interesante. ¿No les parece irónico? Sobre todo viniendo de alguien que, según lo que nos has compartido, busca profundizar la democracia de una manera que podría, y cito textualmente, llevar a su destrucción. Uy, eso es jugar con fuego. Totalmente. ¿Qué opinas? Me parece un juego de palabras peligroso. Lo que Cabal hace aquí es una táctica común en política de redefinir un término para que se ajuste a su argumento. Es como si te dijera, eres tan generoso que me regalaste esa camisa vieja que ya no usabas. Estoy usando la palabra generoso, pero la estoy distorsionando. Claro. Es como manipular el lenguaje para que diga lo que te conviene. Exactamente. ¿Qué? Hablando de darle la vuelta a las cosas, la respuesta de Quilpué a esta acusación es contundente. No se queda callada y acusa a Cabal de no tener ni idea de la realidad de las comunidades indígenas. Ahí sube la temperatura del debate. Sin duda, Quilpué no solo refuta la acusación, sino que nos lleva a una pregunta mucho más profunda. ¿Quién tiene el derecho de definir qué es la democracia y quién la representa? ¿Acaso existe una sola forma de democracia? Buena pregunta. ¿Y qué voces se suelen silenciar en este debate? Las voces marginadas, las que no tienen espacio en los medios tradicionales. Y para ilustrar su punto, Quilpué nos da un ejemplo concreto: el liderazgo dentro de las comunidades indígenas. Nos habla de límites en los mandatos y de una toma de decisiones que se basa en el consenso de la comunidad. Un modelo de democracia participativa. Exactamente. Es una forma de gobierno que ha funcionado durante siglos en muchas culturas indígenas. Lo que Quilpué nos está diciendo es que la democracia no tiene que encajar en un molde único, que existen otras maneras de lograr la participación ciudadana. Diversidad democrática. Y si escarbamos un poco más en el trasfondo de este debate, el audio que nos has compartido también menciona la oposición de Cabal a las leyes de restitución de tierras, esas que buscan devolver a las comunidades indígenas los territorios que les fueron arrebatados injustamente. Ajá, el tema de la tierra es siempre tan complejo en Colombia Un tema que está en el centro de muchos de los conflictos del país. y que en este caso adquiere una relevancia particular. Claro, porque recordemos que Cabal se opone a la restitución de tierras a las comunidades indígenas. Su argumento es que esto perjudicaría a los poseedores de buena fe, aquellos que adquirieron esas tierras sin saber que habían sido arrebatadas injustamente. Un argumento que, por supuesto, ha generado mucha controversia. Mucha, porque muchos consideran que ignora la historia de despojo y violencia que han sufrido las comunidades indígenas. Y que perpetúa una situación de injusticia histórica. Exacto. Y por su parte, Quilpué no se limita a defender la democracia indígena, también denuncia la compra de votos y la influencia de grupos paramilitares en las elecciones, Uy, eso es una acusación muy seria. señalando la necesidad de garantizar procesos electorales transparentes y libres de intimidación. Un tema que nos lleva al corazón de la democracia. Sin duda. Y no podemos dejar de lado la acusación de Quilpué sobre la compra de votos por parte del sector político que Cabal representa. Específicamente menciona que se aprovechan de la vulnerabilidad de ciertas comunidades para influir en su voto. Un tema que lamentablemente está presente en muchos países. ¿Verdad? Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuán extendida está la compra de votos en Colombia? ¿En qué medida afecta la legitimidad de las elecciones? No olvidemos que la base de una democracia sólida es un proceso electoral libre y justo. Totalmente. Un proceso donde el voto sea realmente libre y secreto. Quilpué incluso menciona la influencia de grupos paramilitares en las elecciones. Escalofriante. Es un recordatorio escalofriante de un pasado oscuro en la política colombiana, donde el voto se ejercía bajo amenaza de violencia. Un pasado que no debemos olvidar. Un recordatorio de que la democracia no es un regalo, sino un derecho que hay que defender constantemente.
y de que la intimidación y la violencia son sus enemigos más letales. Sin duda alguna. Y para comprender la magnitud de este intercambio hay que tener en cuenta el contexto de cambio en las dinámicas de poder en Colombia. El hecho de que una senadora indígena pueda confrontar públicamente a alguien como Cabal y que este audio se haya difundido ampliamente en redes sociales nos dice mucho. Es un signo de los tiempos que corren. Totalmente es una señal de que las voces que antes se silenciaban ahora están ganando terreno. Las redes sociales como un nuevo espacio de lucha política. Y de que las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de batalla política donde las jerarquías tradicionales se desdibujan y el acceso a la información se democratiza. Un cambio de paradigma. Sin duda un cambio que nos invita a reflexionar sobre el futuro de la democracia en Colombia. Un futuro incierto pero lleno de posibilidades. En la segunda parte de nuestra inversión analizaremos las implicaciones de este intercambio y exploraremos cómo este tipo de confrontaciones políticas pueden moldear el futuro de la democracia en Colombia. No se lo pierdan. Y retomando este punto sobre las redes sociales, este choque entre Quilpué y Cabal no es un evento aislado. Se enmarca en un contexto de polarización política creciente en Colombia. Las redes sociales actúan como un amplificador de estas tensiones. Tienes razón. El audio que nos has compartido nos permite observar cómo estas tensiones se manifiestan en el espacio público, ¿no? Es como si estuviéramos viendo microcosmos de la lucha ideológica que libra en el país. Y lo fascinante es cómo cada bando utiliza estrategias discursivas diferentes para defender su postura. Es cierto. Por un lado, vemos a Cabal recurriendo a la descalificación, intentando minar la legitimidad de la democracia indígena. Y por el otro tenemos a Quilpué, quien apela a la historia, a la lucha por el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Dos narrativas que chocan, que nos obligan a reflexionar sobre la complejidad del debate sobre la democracia en Colombia. Y que nos recuerdan que la democracia no es un concepto monolítico, sino un tejido de ideas, de prácticas, de valores que están en constante evolución. Y más allá del debate sobre la democracia, este audio también nos habla de un tema que siempre ha sido un punto de fricción en Colombia, la cuestión de la tierra. Un tema central. Un tema que ha estado en el centro de muchos de los conflictos sociales y políticos del país. Y que en este caso adquiere una relevancia particular. Totalmente. Claro, porque recordemos que Cabal se opone a la restitución de tierras a las comunidades indígenas. Su argumento es que esto perjudicaría a los poseedores de buena fe, aquellos que adquirieron esas tierras sin saber que habían sido arrebatadas injustamente. Un argumento que, como puedes imaginar, ha generado muchísima controversia. Mucha, porque muchos consideran que ignora la historia de despojo y violencia que han sufrido las comunidades indígenas. Y que perpetúa una situación de injusticia histórica. Y por su parte, Quilpué no se limita a defender la democracia indígena. También denuncia la compra de votos y la influencia de grupos paramilitares en las elecciones, Uf, eso es grave. señalando la necesidad de garantizar procesos electorales transparentes y libres de intimidación. Estas denuncias son muy serias. Nos recuerdan la fragilidad de la democracia colombiana y la importancia de fortalecer las instituciones Totalmente. que la sustentan. Porque sin instituciones sólidas, la democracia se convierte en un juego de poder en el que las reglas se pueden manipular y la voluntad popular se puede distorsionar. Es increíble cómo este audio, que en principio parecía una simple discusión, nos lleva a un viaje por diferentes capas de la realidad colombiana, desde la confrontación ideológica hasta las tensiones históricas por la tierra, pasando por las denuncias de corrupción y violencia. Es como si estuviéramos desenredando un nudo complejo donde cada hebra nos revela una nueva arista del problema. Un microcosmos sin duda que refleja la complejidad de un país que busca construir un futuro democrático, justo e inclusivo. Un país donde las voces de todos y no solo de unos pocos sean escuchadas y tenidas en cuenta. Y hablando de voces, ¿qué podemos decir sobre el impacto de las redes sociales en este tipo de confrontaciones? Porque no podemos negar que las redes sociales han cambiado las reglas del juego político. Han transformado el panorama por completo. La difusión de este audio en redes sociales ha amplificado su alcance, ha permitido que un público mucho más amplio se involucre en el debate. Y esto tiene implicaciones tanto positivas como negativas. Es cierto. Por un lado, abre nuevas posibilidades para la participación ciudadana, para que la gente se informe, opine y se organice. Pero por otro lado, también presenta desafíos en términos de la propagación de desinformación y la polarización. Exacto. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Pueden usarse para construir puentes y fomentar el diálogo o para cavar trincheras y alimentar el odio. La clave está en un uso responsable, crítico por parte de todos los actores involucrados. Este audio también nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación tradicionales en la cobertura de la política.
porque no podemos olvidar que los medios de comunicación también juegan un papel fundamental en la construcción de la realidad social. Claro, y aquí surgen preguntas importantes. ¿Cómo se presentan estos debates en los medios tradicionales? ¿Se da espacio a la diversidad de voces? ¿Se promueve un diálogo constructivo o se fomenta la polarización? Preguntas que debemos hacernos cada vez que leemos una noticia, escuchamos un programa de radio o vemos un reportaje en televisión, porque no toda la información es igual y no todos los medios tienen los mismos intereses. La clave está en desarrollar un pensamiento crítico, en cuestionar lo que se nos presenta y en buscar diferentes fuentes de información para contrastar las diferentes versiones de los hechos. Y en no olvidar que detrás de cada discurso político, de cada titular, de cada imagen que vemos, hay intereses y agendas que buscan influir en la opinión pública. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos estar informados, cuestionar lo que se nos presenta y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Y las redes sociales, a pesar de sus riesgos, también pueden ser una herramienta para este fin. En la tercera y última parte de nuestra inmersión, profundizaremos en las implicaciones de este caso para el futuro de la democracia en Colombia y exploraremos algunas estrategias para fortalecer la participación ciudadana en un contexto de creciente polarización. Si tuviéramos que elegir una sola palabra para describir lo que hemos visto en este caso, creo que polarización sería la más acertada. Este choque entre Quilpué y Cabal nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo fortalecemos la democracia en Colombia en un contexto donde parece que cada vez estamos más divididos? Esa es la pregunta compleja. No hay respuestas fáciles, pero creo que el primer paso es entender las causas de esta polarización. No se trata simplemente de diferencias de opinión, hay factores más profundos en juego. ¿Cómo cuáles? Bueno, pensemos en la desigualdad social que persiste en Colombia, la falta de oportunidades, la pobreza, la exclusión. Todo esto genera resentimiento y frustración y crea un caldo de cultivo perfecto para la polarización. Claro, es como si la gente se aferrara a sus ideas políticas como un mecanismo de defensa, como una forma de proteger sus intereses o su identidad. Exactamente. Y a esto se suma la desconfianza en las instituciones. Cuando la gente siente que el sistema no funciona para ellos, que no hay justicia ni igualdad de oportunidades, se desilusionan y buscan respuestas en líderes o movimientos que les prometen un cambio radical, aunque sea a costa de la democracia. Y la manipulación de la información con las redes sociales, las noticias falsas y la propaganda se difunden a la velocidad de la luz, y a veces es difícil distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Totalmente, la manipulación de la información es un arma poderosa en manos de quienes quieren sembrar la discordia y el odio. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial: ¿qué podemos hacer para fortalecer la democracia en este contexto tan desafiante? ¿Hay alguna solución? ¿Qué podemos hacer? No hay una varita mágica, pero sí hay algunas estrategias que podemos poner en práctica. En primer lugar, creo que la educación juega un papel fundamental. ¿Te refieres a educar a la gente sobre política? No solo eso. Se trata de formar ciudadanos críticos capaces de analizar la información de manera objetiva, de identificar las falacias y las manipulaciones, de contrastar diferentes puntos de vista y de participar en debates constructivos, incluso con aquellos que piensan diferente. O sea, formar personas que no se dejen llevar por la emoción o la propaganda, sino que sean capaces de pensar por sí mismas. Exactamente. Y junto con la educación también es crucial fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los procesos electorales. Debemos garantizar que las elecciones sean realmente libres y justas, que no haya fraude ni compra de votos, que la voluntad popular se respete. Y eso implica combatir la corrupción, porque la corrupción mina la confianza en las instituciones y alimenta la polarización. Sin duda, la corrupción es un cáncer que corroe la democracia desde adentro. Y combatirla requiere un compromiso de todos, no solo de los políticos, sino también de los ciudadanos. Debemos denunciar los casos de corrupción, exigir transparencia y rendición de cuentas y no tolerar la impunidad. Este caso, con todas sus complejidades, nos recuerda que la democracia es un proceso en constante construcción. No es algo que se logra de una vez por todas, sino algo que hay que cuidar y defender día a día. Y esa defensa implica reconocer que la democracia no es perfecta, que tiene sus defectos y sus limitaciones, pero también implica comprender que es el mejor sistema que tenemos para garantizar la libertad, la justicia y la igualdad de oportunidades para todos. Y que la participación ciudadana es fundamental para que la democracia funcione. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros resuelvan los problemas por nosotros. Debemos informarnos, debatir, organizarnos y exigir que se respeten nuestros derechos. Este intercambio entre Quilpué y Cabal, más allá de la confrontación, nos invita a reflexionar sobre el tipo de país que queremos construir. Un país donde se respeten las diferencias, se escuchen todas las voces y se trabaje en conjunto para superar los desafíos que enfrentamos. Un país donde la democracia sea un espacio de diálogo y construcción colectiva y no un campo de batalla para la imposición de intereses particulares.
Para terminar, los invitamos a seguir reflexionando sobre este caso y sobre el futuro de la democracia en Colombia. Recuerden que la información es poder y que su participación activa es fundamental para construir una sociedad más justa y democrática. Y no se olviden de apoyarnos en nuestro podcast Voces de Colombia para ampliar la audiencia en YouTube. Denos un me gusta y suscríbanse para que nos escuchen. Hasta la próxima.